Con respecto al recorte al presupuesto de cultura anunciado recientemente y las explicaciones y justificaciones que le siguieron, intentando suavizar la gravedad del problema y ante las legítimas reacciones de la comunidad artística que se suscitaron, encuentro que lo verdaderamente necesario es cuestionar la importancia que tiene el arte y la cultura en la sociedad y en concreto en el proyecto de país. Más allá de si habrá efectivamente un recorte o no, la cuestión es que los presupuestos destinados a la educación y la cultura son insuficientes e ineficaces desde hace muchos años y estamos pagando y viviendo las consecuencias. Un país es verdaderamente rico no solo por su economía, sino por su cultura y su educación. Solo desde ahí se puede aspirar a una verdadera igualdad entre los seres humanos. El arte es uno de los muy pocos espacios de libertad que nos quedan. Defendámoslo. Para reflexionar en torno a esta situación, hoy en Voces tengo el enorme gusto de tener como invitados a algunos miembros de la comunidad artística. Bienvenidos y muchas gracias. Soy Ernesto Hume, escultor. Me da lástima pensar todos los proyectos que van a tener que cancelarse con el recorte, el anuncio al recorte del presupuesto a la cultura. Imagino cuántas exposiciones que ya no van a ser posible hacerse, puestas en escena de teatro, en fin, infinidad de proyectos artísticos que desgraciadamente van a tener que posponerse y buscar alternativas de financiamiento. Alguna vez participé en un simposio de Arte y Medio Ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente patrocinó esto, que fue una estancia en la Reserva de la Biosfera Siancán. Y se pensaba replicar en otras reservas un poco para fomentar el turismo ecológico responsable. Y esto podría hacerse con otras de las secretarías. Me imagino que cualquier obra pública puede destinar parte de su presupuesto al arte y se ha visto que el resultado es muy bueno. En un hospital va a haber esculturas, en una carretera va a haber arquitectura de paisaje, etc. Lamento que el gobierno le dé tan poco interés a la cultura. Ojalá y en el futuro los artistas podamos tener mejor representación en el Congreso para defender la importancia del arte y la cultura como parte de las prioridades del gobierno. En fin, soy Ernesto Hume, escultor. Hablemos sobre el recorte presupuestal al sector cultural anunciado recientemente. Bueno, primero se supo que se haría un recorte a cultura de casi el 30%, el más grande que se ha hecho desde la creación de la Secretaría. Luego, debido a la indignación del medio, se nos dijo que ese recorte es debido a la terminación del proyecto de Chapultepec y que todo lo demás se quedaría igual, aunque sigue siendo menos el presupuesto que es destinado a cultura. Ahora, yo quisiera utilizar este espacio para compartir una reflexión sobre lo que significa para la sociedad que se destine presupuesto a las artes, ya que desde varios gobiernos anteriores, pero en especial desde el último sexenio, no se le ha dado la importancia que requiere y cada vez nos sentimos más desamparados. Es muy notorio cómo las instituciones y escuelas no tienen lo necesario para operar ni la infraestructura, y ya es lo normal el retraso de meses de los pagos a los trabajadores de la cultura. Entonces, primero, quisiera que intentaran imaginarse un mundo sin arte, sin música, sin películas, sin arte visual, sin conciertos, sin libros. ¿Se pueden imaginar un México sin cultura, con la oferta inmensa que tenemos? No lo creo.
Y es que el arte es una actividad necesaria e inherente al ser humano. Es el máximo ejemplo de lo que nos separa de las demás criaturas del planeta y es esa misma capacidad de creación la que nos permite formar sociedades prósperas haciendo trabajo en equipo por el bien común. El arte tiene el poder de cambiar a la gente. Yo lo he visto y en mí misma también. El arte es apapacho y en las peores crisis es una herramienta crucial de canalización. Los artistas trabajamos con la imaginación, con ideales, nuevas formas de ver la vida y todo lo que podemos llegar a hacer. La cultura aporta la educación y viceversa, y crea un sentido de identidad y orgullo importantísimo en nuestras comunidades. La posibilidad de acudir a un concierto, un evento artístico, la capacidad como humanos de dedicar nuestra vida o parte de ella al pensamiento y la creación habla muchísimo del avance humano y su sociedad. Y sí, claro que hay prioridades, y no olvidemos que, como dijo Facundo Cabral, podemos hacer metafísica porque hemos comido. Ahora bien, revisando los presupuestos en la mesa, las prioridades están claras. Es menos del 1% del presupuesto federal que se destina a cultura. Y el siguiente dato me lo compartió Aquiles Lázaro, investigador en cuestiones de política cultural. Eso es un 0.5, 0.6, 0.7 del PIB cuando la UNESCO recomienda un mínimo de 2% a países con el perfil socioeconómico de México y América Latina. En todo caso, habríamos de enfocarnos en realmente atender la pregunta de a dónde se están yendo los fondos públicos y si realmente se están utilizando para lo que se requieren en cualquier ámbito. De nuevo, no veo la lógica de seguir castigando a este sector que ya es extremadamente precario cuando existen otras soluciones que no van a dejar a las instituciones culturales con inmensas dificultades para poder hacer su trabajo. También hay que dejar algo claro. El trabajo de artista es como cualquier otro. Requiere de horas del día, de desgaste físico, de una vulnerabilidad ante el público y mucho estrés, así como estudio y disciplina desde niños. Sí, amamos lo que hacemos, pero ninguna persona puede vivir del amor. Es un trabajo que merece condiciones dignas y proporcionales a la calidad de lo que hacemos, a nuestra preparación y experiencia. Los artistas mexicanos queremos poder vivir y ejercer en nuestro país, aportando al crecimiento de nuestro medio aquí. Repito, sin nuestro trabajo de tiempo completo no existiría esa película que tanto te tocó, ese playlist que te alegra el día todas las mañanas o el libro que te cambió la forma de ver la vida. Porque, ¿cuál es la alternativa? ¿Que no se destinen fondos públicos a cultura? Si la consigna es en contra del neoliberalismo, y voy a citar a Aquiles Lázaro de nuevo porque no lo pudo haber dicho mejor, lo cierto es que este tipo de recortes presupuestales lo que hacen es profundizar las aplicaciones prácticas del neoliberalismo en las cuestiones culturales. Se asume como principio político que el Estado tiene una responsabilidad social de otorgarle a la sociedad una infraestructura de bienes culturales que es estable y con una oferta amplia, etc. Entonces, en la medida que estos espacios se abandonan, lo que empieza a pasar es que la iniciativa privada comienza a ocupar estos espacios. Y la iniciativa privada no es que sea mala, per se, lo que pasa es que en la industria cultural tiene un perfil completamente diferente en la que las reglas del mercado son las que rigen. Por ejemplo, si debilitas a TV UNAM o Canal 22, lo que gana es Televisa o Netflix. Si debilitas la música académica, lo que gana es la música comercial. Gracias, Aquiles. Entonces, para terminar, está clarísimo que los países que invierten más en cultura tienen un aumento de calidad de vida en todos los sentidos. Todo esto sucede en retroalimentación, inyectando avance de todo tipo a otros sectores y a la población en general. Gracias al presupuesto destinado a cultura y las instituciones, yo tengo la posibilidad de dedicarme a ser violinista haciendo sonar música contemporánea y experimental, estrenando compositoras y compositores mexicanos, algo que conmueve al público y transforma el universo sonoro que es de todos. Hagamos al arte y la cultura una prioridad. La expresión artística es un derecho. Gracias. Hola, soy Alberto Castañero y estoy en desacuerdo con el recorte al sector cultura. Creo que el recorte afecta a la producción de mucha gente, de muchos artistas, limita el contacto de la obra creativa con la sociedad. Y creo que es importante darle espacio y entender que el sector de gobierno crea un espacio, y es un espacio que se ha creado a través del tiempo, a través del apoyo que ha tenido el gobierno hacia los artistas y que ahora se reduce. Por eso es lamentable que pase eso
y queremos que continúe y que haya más participación y que se involucren las autoridades no solo en la administración de los proyectos, sino también en impulsarlos, en estar en complicidad con los artistas y poder darle visibilidad a la producción y el contacto con la sociedad y con el país. Gracias. Hola, soy Héctor de Anda, artista visual multidisciplinario con 45 años de trayectoria, y me gustaría saber cuál es el proyecto de cultura para el país. En estos momentos no se sabe. La otra pregunta es, ¿cómo se justifica que estén recortando los presupuestos asignados a la cultura? No se entiende por qué lo hacen. La cultura es esencial. Es parte esencial en el ser humano. Y el mexicano particularmente es creativo en todas las disciplinas. ¿Por qué recortar el presupuesto a eso? ¿Cómo lo justifican? Me gustaría saberlo. Gracias. El recorte presupuestal al sector cultural anunciado recientemente es sumamente preocupante porque se le quita la importancia a algo que es fundamental para el ser humano. En su libro La utilidad de lo inútil, Nucho Ordine habla precisamente de la utilidad de lo que nos parece inútil porque no tiene aparentemente un valor en dinero. Vivimos en un mundo en el que la preponderancia de los intereses económicos poco a poco ha ido eliminando las memorias del pasado, las disciplinas humanistas, las lenguas clásicas, la educación, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y las condiciones mismas de la civilización que deberían de estar al centro de cada actividad humana. Dice Nucho Ordine que en un mundo de utilitarismo, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que un poema, una llave inglesa más que un cuadro, ya que es fácil entender la eficacia de una herramienta. Es más difícil entender para qué sirven la música, la literatura o el arte. Si dejamos perecer lo que aparentemente es inútil, lo que conseguiremos es una comunidad privada de memoria histórica que, desamparada, terminaría por perder el sentido de la vida y el sentido de su propia realidad, pues esas cosas que nos parecen inútiles son precisamente las que nos hacen más humanos. Yo soy abogada de profesión, pero siempre he sentido el arte como una necesidad. No concibo mi vida sin música, sin museos, sin libros, sin belleza. Tuve la fortuna hace algunos años de ser subcoordinadora de la recién inaugurada Comisión de Ciencia, Cultura y Derecho de la Barra Mexicana de Abogados, junto con el coordinador Gerardo Laveaga y Antonio Prida, también subcoordinador. Tuvimos que definir el enfoque que le daríamos a esta comisión. A lo largo de las sesiones que preparamos, hablamos de las conexiones que tienen con el derecho la música, la pintura, la literatura, la ciencia, el cine, y no del punto de vista de cómo pueden ser reguladas estas actividades, sino del contenido que pueden aportar a la ciencia jurídica. La cultura nos ayuda a conocer no solo nuestra propia humanidad, sino a descifrar la del otro. Y esto nos hace mejores abogados. Y sin duda, esto tiene el mismo efecto en todas las demás profesiones y áreas de actividad. Los beneficios de la cultura a una sociedad no pueden medirse en puntos del Producto Interno Bruto. La cultura es una necesidad básica, como la salud. La cultura nos sana el alma. Hola, mi nombre es Gina Salazar, soy artista visual y quiero dar las gracias al maestro Juan Carlos del Valle por la invitación para participar en esta cápsula de Vértigo, en la que nos invita a otros artistas y a mí a hablar acerca de lo que opinamos con respecto a la reducción
del presupuesto que se hará al área de cultura para el siguiente año. Entonces, bueno, revisando diferentes fuentes, diferentes medios, sí se habla de una reducción, pero bueno, se argumenta que más que una reducción es una reasignación de los recursos, porque ya se concluyeron proyectos como el del Bosque de Chapultepec, de Naturaleza y Cultura, y también se están eliminando algunos organismos autónomos, y entonces esos recursos se van a redirigir hacia otras áreas que también presentan rezago, como otras áreas de la cultura, del sector de la cultura, como el INVAL, como el INA, como el CCC, como el conservatorio, en todo lo que es la parte de la infraestructura, los materiales también, y también la actualización de los planes de estudio, que durante muchos años no se han atendido. Entonces, bueno, esto es lo que argumenta la Secretaría de Cultura, que no será como tal una reducción, sino una redistribución. Vale la pena esperar y ver que esto sea efectivamente el caso. También sí fue enfática en que todo lo que son los apoyos, las becas hacia los artistas se mantienen intactos y más bien se incrementan con respecto al índice inflacionario, la cantidad que se otorga. Y bueno, yo sí creo que sí hace falta, personalmente, desde el área en la que me desempeño, que son las artes visuales, que sí haya un incremento a los estímulos, a los apoyos, a las becas en los artistas en particular, más que hablando de todo este segmento cultural que es muy amplio, que vemos que incluye muchos rubros, ¿no? Entonces, en particular con el sector artístico, sí creo que sí es necesario que haya más apoyos y más estímulos. También en los estados, por ejemplo, lo que es los estímulos estatales, se otorgan alrededor de 5 a 6 becas únicamente para los artistas visuales, que creo que sí considero es muy poco. Y bueno, esto sería en concordancia con lo que planteó la presidenta durante su campaña, con esos 100 compromisos. Entre ellos estaba incrementar el apoyo a los artistas y también crear más escuelas, mejorar la educación que se imparte para sensibilizar desde edades tempranas, y también pues a los diferentes a los artistas que se encuentran en diferentes partes de su vida profesional, ¿no? A los emergentes, a los ya consolidados. También sí incrementar el presupuesto para los museos y los recintos culturales, porque es una realidad que sí están operando con muchas limitantes, y esto va en detrimento de la calidad de las exposiciones, de su difusión, de su promoción. Entonces sí creo que pues todo esto puede mejorar. Vale la pena, yo creo, esperar a unos primeros meses del siguiente año, y bueno, como comunidad si vemos que no hay un efecto visible y palpable, alzar la voz y organizarnos como lo hemos hecho anteriormente, y expresar esta inconformidad y exigir que sí haya esa atención a este sector, que es muy importante también, por supuesto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias al maestro Juan Carlos del Valle, a ustedes por su atención y saludos.